ahí fue el hecho histórico de quedar campeones del mundo, pero cuando perdí la vista del todo perdí a mis amigos también. Entonces, bueno, fue más duro eso que perder la vista, la verdad, porque yo no entendía por qué de la noche a la mañana literalmente me había quedado sola. Muchas veces he escuchado decir que tal vez el tacto es la manera de ver de los ciegos. ¿Es realmente así? ¿Qué es lo más positivo que vos ves de tu ceguera? Esto es fácil, esto es fácil. Pues hay personas que pues los padres tienen mucho miedo, entonces no los dejan hacer nada y entonces ellos pues se vuelven personas con mucho miedo a todo y si tú a una persona tenga una discapacidad o no, no le das independencia desde pequeño, eso luego es muy difícil. Si pudieses elegir una cosa para poder ver, ¿qué elegirías? Uf, uf, está complicado, ¿eh? Carmen, bienvenida al protagonista. Gracias por estar acá. Es el capítulo número 13, que para que lo sepas es mi número favorito, así que ya desde el vamos es un capítulo especial y me parece excelente y un enorme placer para mí tenerte. Así que muchas gracias. No, encantada, siempre, siempre es un placer. Pensando la charla, la verdad que uno va pensando algunos temas y demás, y una parte tal vez la más importante y una de las más difíciles de descifrar es cómo arrancar, ¿no? Porque si bien hay mucha gente que te conoce y tiene el placer de conocerte, hay tal vez otra tanta que no te conoce. Así que me encantaría, si te parece, que te presentes, que expliques un poco quién sos, de dónde naciste y bueno, y también si querés, cómo se desarrolló la ceguera para poner en contexto sobre todo a aquellos que no te conocen. Bueno, pues yo soy Carmen López, tengo 27 años, nací en Oviedo, en Asturias, España, y bueno, pues yo nací con un glaucoma congénito bilateral, que bueno, pues es una enfermedad un poco pues rara en los dos ojos y pues bueno, fue una sorpresa porque pues mi madre tuvo un embarazo normal y en mi familia no había antecedentes de problemas de vista. Entonces, bueno, pues vino un poco de sorpresa y yo, aparte de nacer con el glaucoma, nací sin córneas, así que desde muy muy pequeña pues tuve que estar con operaciones, con trasplantes, con válvulas y cosas y eso me permitió ver manchas de colores y formas muy difusas hasta los 8 años que perdí la vista del todo. Bien al principio, ¿lograbas distinguir más allá de las manchas o siempre el máximo de visión fue eso, manchas y cuestiones difusas? Pues yo me tenía que pegar muchísimo a las cosas, pues a la tele, a las hojas de papel y cosas así para poder ver más o menos, pero nunca fue una visión clara. O sea, yo siempre tuve lo que se llama ceguera legal, vaya. Siempre tuve que aprender a leer en braille porque yo no podía ver las letras. Necesitaba un relieve alrededor de, por ejemplo, un dibujo para poder ver el contorno. Necesitaba contrastes muy altos porque si no, no lo veía. Entonces, pues digamos que siempre fui ciega, pero tuve la suerte de poder ver los colores y de poder, pues ahora con el tiempo, poder hacerme una idea de que si a mí me dicen esta camiseta es azul claro y esta es más oscuro, saber qué es. ¿Sentís que eso hoy por hoy, con los años, porque bueno, dijiste tener 27, ya pasaron unos cuantos años desde que tal vez perdiste la ceguera, ¿sentís que el hecho de los primeros años haber podido distinguir ciertos colores o ciertas otras cosas, formas, caras, llegaste, o sea, pudiste distinguir, no sé, la cara de tu mamá, de familiares? Pues bien, bien, como la podrías ver tú, por ejemplo, pues no, pero bueno, para mí era mi vista, ¿entiendes? Yo era lo que yo podía ver y para mí era el 100%. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que para mí es una ventaja frente, por ejemplo, a una persona que no haya visto nunca, pues poder haber disfrutado, haber visto los colores, haber, pues ahora con el tiempo, a mí me dices... ¿qué prefieres? ¿Esto de este color o esto de otro? Y yo puedo decidir en base
a lo que sé de los colores y a haber podido ver los colores. Entonces, pues yo creo que para mí fue una suerte. Carmen, en términos, me encantaría seguir hablando igualmente de cuando eras más chica y el proceso, pero con el tiempo, ya pasaron prácticamente 20 años desde que tenés la ceguera total, si se quiere. ¿Se van olvidando cosas? ¿Te fuiste olvidando cosas? Tal vez, no sé, el marrón, por ejemplo, o algunas cosas que más de chica podías distinguir más fácil cuando alguien te las nombraba. Después, con el tiempo de no poderlo ver más, ¿se pierde un poco eso o siempre se mantuvo igual? No, yo creo que para mí siempre se ha mantenido igual, porque el mundo es algo visual, entonces siempre tienes la referencia de los colores para todo, para la ropa, para los animales, para todo necesitas el color. Sí, sí, y además, bueno, justamente es como con algo tan básico como los colores, que lo usas para cualquier cosa todo el tiempo, todo el mundo, me imagino que al recordarlos constantemente también te ayuda a justamente no olvidarlos. Dijiste algo que vos lo tomás como una ventaja, que es con respecto tal vez a las personas que ya nacen con una ceguera total, lo cual me parece excelente, no solo el enfoque que le das, sino que, que sí, que justamente el tomártelo así, pero a su vez el lado B de eso sería que el que nace con ceguera total, bueno, nació con la ceguera y no conoce otra cosa, viste que muchas veces tal vez el conocer otra cosa es como que y perderlo en cierto punto te puede llegar a generar o dolor o tristeza o bronca. ¿Te acordás de siendo chiquita y a medida que tal vez ibas perdiendo de a poco la ceguera, te generaba bronca, te generaba angustia? ¿Lo tomaste naturalmente por algo que ya sabías que iba a pasar? A ver, yo tuve mucha suerte de que en mi casa siempre se tomó de manera natural y a mí nunca me ocultaron la verdad. Entonces, yo siempre supe, pues en la medida en la que le puedes explicar a un niño las cosas y hacerle partícipe de las cosas y más de las cosas que le afectan a él, pues que yo iba a perder y que en algún momento iba a dejar de ver lo poco que veía. Entonces, bueno, pues cuando lo perdí, sí, fue duro porque era mi vista y pues como cualquier sentido que tú pierdas va a ser muy complicado, pero sí que es verdad que fue más fácil porque yo lo sabía. Y en ese sentido, ¿qué rol le das o qué rol jugó tu familia en términos del proceso y el acompañamiento? Pues a ver, mis padres hicieron siempre lo posible por estar involucrados al 100%. Mi madre, sobre todo, pues era la persona que iba a las estimulaciones tempranas en la 11, eh, a, todo, buscaba todo, hizo adaptaciones a juegos que no había en ese momento adaptados para jugar conmigo. Nunca me dijeron que no. Yo quise aprender a montar en bici como aprendieron todos y lo hice. Yo quise patinar y lo hice. Quise montar a caballo y lo hice. Nunca me dijeron, no, no puedes porque no ves. No, no, siempre me dijeron, vale, vale, y cuando veas tú misma que no o que sí, tú vas a decidir. Tal cual. Y eso explica en gran parte algo que gente que no te conoce no sabe y se está a punto de enterar, que estoy básicamente hablando con una campeona mundial. Te puedo definir así, porque es lo que sos, literalmente. No, ya nos vamos a meter más a detalle en que en tu campeonato mundial de surf, para encima alguien que dice, bueno, una persona ciega al surf, ¿cómo hace yo que veo bien y me subo a una tabla de surf y créeme que no me aguanto ni un segundo parado? Así que ya nos vamos a meter más de lleno en cómo fuiste arrancando en el deporte y todo lo que vino después. Pero como para concluir un poco lo de la infancia, después en términos de escuela, de seguir con los estudios, con relacionarte con amigos, eso
se complicaba, tenías ciertos problemas para tal vez relacionarte o estudiar, o la verdad que siempre, ya como lo hiciste de chiquita y te adaptaste, pudiste hacerlo naturalmente? Pues a ver, yo fui a un colegio que se denominaba de integración. No fui a un colegio de la ONCE ni nada. Fui a un colegio donde había niños con y sin discapacidad. Y empecé a los 3 años allí y yo tenía mi grupo de amigos y todo muy bien, pero cuando perdí la vista del todo, perdí a mis amigos también. Entonces, bueno, fue más duro eso que perder la vista, la verdad, porque yo no entendía por qué de la noche a la mañana, literalmente, me había quedado sola. Y esa situación se alargó y bueno, pues digamos que en términos académicos a mí me fue bien en el colegio y en el instituto, pero en términos de relaciones, pues yo iba a clase a estudiar y punto. No, nunca tuve así gente con la que luego en el bachiller sí que tuve una amiga y ya está, fin. No, yo al colegio iba a lo que tenía que ir, no hacía nada más que estudiar. ¿Y por qué, Carmen, cuando llegó la ceguera perdiste a tus amigos? ¿Por qué ellos decidieron aislarse por tu imposibilidad de ver o a qué se lo atribuís? Pues a que me dijeron que no querían ser amigos de una niña que iba a ser una carga. Eso me lo dijo mi mejor amiga. ¿A qué edad? ¿A los A 8 los, o a 9 los cuando la 8, perdiste? a los 8. Uf, ¿y cómo lo digeriste? ¿Te acordás? ¿Qué te generó? ¿Cómo fueron esos momentos? No, lo llevé bastante mal porque pues ella era como, para mí era como mi hermana y que me dijera que no quería cargar conmigo cuando yo no me sentía una carga ni mucho menos, fue como, no sé, fue muy feo, muy feo. Y de hecho, pues no nos volvimos a hablar más. ¿Te sentiste en algún momento algún tipo de carga para el resto de personas? No, Y hoy viéndola con ya otra edad, con otra experiencia y todo, ¿lográs entender un poco lo que te dijo o la verdad que para vos está completamente mal? no, está mal porque ahí, siendo que tú eres un niño de 8 años eh, y, y- y tus padres son quienes te tienen que decir que eso no se debería hacer y fueron sus padres también los que motivaron eso. Entonces no lo consigo entender ni ahora, ni antes, ni lo entenderé dentro de 20 ni de 10 ni de 30 porque creo que fue una mala actuación de ella como amiga y como persona y fue una mala actuación de los padres. Es que cuando me lo decías, coincido, obviamente está mal de todos los lados, pero lo puedo llegar a entender un poco más de un nene, una niña de 8 años, pero de los padres claramente no, o sea, de los padres. O sea, los niños a veces dicen cosas que no saben lo que están diciendo ni siquiera, que no quiere decir que esté bien, no hay que justificar todo, pero justamente un padre que tiene una experiencia que es más grande, que tiene la empatía mucho más desarrollada también, que se puede poner en el lugar de otra persona, me parece, sí, la verdad que lamentable, lamentable, muy lamentable. Y después cuando fuiste creciendo, bueno, ya tal vez después de la escuela y todo, a los 20 20 y pico, en términos de relaciones, ¿se te fue siendo un poco más fácil o se viste encontrando tal vez un poco de dificultad? No, bueno, pues ya tienes la vida de otra manera, pues buscas amigos de otra manera, y ya no es solo el instituto, ya no es, bueno, yo por suerte en el instituto, bueno, gracias a un programa que había en el instituto, vinculado al instituto, conocí a mucha gente, pues un programa que había de ocio inclusivo para personas con discapacidad, que era Patos Salvajes, que bueno, mayoritariamente iban chicos con discapacidad intelectual, y lo que se pretendía era fomentar pues eso, el ocio inclusivo, pues lo que haríamos cualquiera un sábado, pues ir a la playa, ir al cine, ir a un museo, al acuario, ir a sitios así. Y yo empecé a ir con ellos cuando tenía 12 años y empecé con ellos
y al final terminé con ellos de voluntaria y llevo con ellos 15 años y han pasado conmigo cosas increíbles. Nos hemos ido de viaje, hemos hecho cosas muy guays y de hecho ahora les doy yo clases de baile los miércoles. Vienen a mis cumpleaños, yo voy a sus cumpleaños, o sea, son como parte de mi familia y yo no, yo los considero parte de mi familia y me da igual que tengan una discapacidad, que no la tengan. Voluntarias de Patos han sido mis amigas muchísimos años y siguen siendo mis amigas. Entonces he formado relaciones muy bonitas ahí y luego cuando me cambié de colegio también formé relaciones fuera y luego en la 11 en el grupo de jóvenes pues también formé relaciones, conocí a mi pareja. Entonces, bueno, pues tu círculo se va ampliando. Yo creo que al final cuando eres pequeño, pues quieras que no, estás más limitado por el colegio y luego pues tu círculo social se amplía. Y en todo esto, ¿cómo te vas metiendo en el deporte? Me dijiste que de muy chica, sobre todo también con el apoyo de tu mamá, bueno, cosa que querías hacer, ella nunca te limitó, y la verdad que te ponían los pantalones y ibas, como se dice en Argentina, pero más específicamente en el surf, que bueno, tal vez es lo que te termina llevando al estrellato o a la medalla, si se quiere. ¿Cómo te fuiste metiendo? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Pues fue gracias a los patos. La verdad que fue gracias a los patos. Como hacíamos tantas cosas, muchas veces nos llegaban propuestas de otras asociaciones bueno, bueno, sí, de otras asociaciones que hicieran actividades para personas con discapacidad y que nos pudieran encajar a nosotros. Y una de esas, pues fue una actividad de surf en Gijón. Y bueno, pues nos enteramos de que se hacían unas jornadas de surf adaptado y, nada, nos inscribimos para ir. Y yo la verdad que solo iba a ir para echarles una mano, pues para ponerse los neoprenos, para ir al agua, bueno, para animarles un poco, porque algunos de ellos, pues con los cambios, con las novedades, se ponen un poco nerviosos y a veces siempre viene bien tener una mano de más que les diga, venga, que tú puedes, que no está tan mal y tal. Y al final me acabaron liando a mí también y me metí con ellos, porque yo soy de pensar poco. Car, ven con nosotros. Y dije yo, venga, yo me meto. Y fue más por que vieran ellos que no pasaba nada y porque a mí también me llamaba la atención. Pero bueno, una cosa llevó a la otra, me acabé metiendo, me gustó muchísimo. Estuve 3 años yendo a algunos campamentos que hacía el chico con el que yo entré ese día y me di cuenta de que había gente en esos campamentos que estaba conmigo 15 días y se daba cuenta el último día de que yo era ciega. O sea, decía, pero es que esto a mí no me ha pasado con ningún deporte de los que yo he hecho y hice muchos hasta ese momento. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero claro, todo tiene un límite y el chico que me daba las clases se mudó y yo no tenía nadie más que se atreviera a darle clases a una chica ciega porque les daba miedo a la gente. No porque te va a pasar algo, no porque me da miedo, no. Y yo decía, va, pues ya hasta aquí llegó todo. Y en el 18, un amigo que teníamos en común se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, que hay unas jornadas de surf adaptado en Cantabria, ¿te vienes? Y yo fui para allá de viernes y volví de domingo federada y preparándome un campeonato de España que tenían 2 meses y yo no tenía tabla, no tenía entrenador, no tenía traje, no tenía nada. Y qué loco de todo lo que contaste, me hizo mucho ruido en el buen sentido de gente que tal vez pasaba 10, 15 días con vos y llegando a la final se daba cuenta de que vos tal vez eras ciega y cómo, nada, el nivel de tranquilidad y sobre todo de, ¿cómo decirlo? De fluidez seguramente tuya, de no solo en el surf, sino en la vida, porque realmente el no darte cuenta de que una persona es ciega con las consecuencias que eso tiene en el día a día, es porque claramente vos te mueves como pez en el agua, valga la redundancia chiste
con el surf. Así que eso es impresionante. Qué comentario aparte, a mí también me sorprende porque cuando estábamos hablando y estábamos coordinando para esto, que justamente antes de empezar a grabar hay que hacer un montón de cosas, poner la cámara, bueno, gestionar un montón de cosas. Yo la verdad que, siéndote totalmente sincero, Carmen, pensé que iba a haber alguien ayudándote porque hay que poner una cámara, hay que ver cómo se ve, todo, y justamente dije, bueno, alguien va a estar ahí con Carmen ayudándola y después arrancamos. Y nada que ver, totalmente lejos de la realidad. Haces vos, o sea, hiciste todo vos, todo, no te tuve que decir nada y realmente gestionaste todo. Y eso habla realmente no solo de la gran adaptación, sino también de la independencia, que lo comentabas un poco a la hora de hacer los deportes, porque va más allá del límite que te puede llegar a poner otra persona externa, no por nada malo, sino por cuidarte, por tener miedo, que es totalmente normal partiendo de tu familia, pero más allá de los límites que pueden llegar a poner esas personas, después está el miedo tuyo, el miedo de tal vez hacerte mal, de justamente de estar haciendo algo a ciegas y con todos los riesgos que eso conlleva, y que vos encares, te animes, en esto del surf, bueno, ya está, listo, lo hacemos, vamos. Después que te llamaron de otra parte de España, bueno, listo, vamos, me anoto en un campeonato nacional, tengo 2 meses, no tengo nada, pero igual lo hago. Eso claramente es increíble y es una actitud tuya que me parece totalmente destacable y felicitable. Así que felicitaciones, por ahora es la primera vez que te digo felicitaciones, no va a ser la única seguramente en la charla. Bueno, yo creo que no es tanto felicitar a alguien porque al final es su día a día. O sea, yo al final me he tenido que adaptar a lo que hay. O sea, Sí, no, sí, las felicitaciones no va tanto por lo que has logrado, sino por el simple hecho de que, porque además lo veo y hasta no tiene que ser ni personas ciegas, ni con personas con discapacidades, ¿no? Con cualquier persona del mundo, tenga los problemas que tenga, siempre está la división entre el que se anima, pese a cualquier dificultad que pueda llegar a tener, y el que no. Y la felicitación es justamente de eso, de animarse, porque yo pienso que eso es gracias a mi madre, porque si ella no me hubiera dicho sí puedes, sí tal, sí, yo no hubiera hecho tanto, porque de hecho a ella cuando yo era bebé le decían, bueno, no te preocupes porque nuestros niños por lo general no hacen, no son, y yo fui a romperle todos los moldes a la profesora, así que bueno, pues yo creo que es también a lo que te motiven. No, no tanto las ganas que tú le eches, sino también a lo que te motiven los demás. ¿crees que si tu mamá no hubiese tenido esta actitud tan proactiva y no limitante, valga, sí, no encuentro otra manera de describirlo, crees que si ella no hubiese tenido esta actitud de no limitarte, vos hubiese sido diferente a la hora de tomar riesgos, de probar ciertas cosas, de tu vida en general? Pues sí, porque yo lo veo muchas veces con otras personas que pues tienen o poca visión o ninguna. Sabes cómo son sus padres viéndolos a ellos. Porque pues hay personas que pues los padres tienen mucho miedo, entonces no los dejan hacer nada y entonces ellos pues ya por, por inercia se vuelven personas con mucho miedo a todo y si tú a una persona tenga una discapacidad o no, no le das independencia desde pequeño, eso luego es muy difícil. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada. Y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Qué loco, qué loco, qué loco. Felicitaciones de nuevo, Carmen. Segunda vez en menos de 2 minutos. Pero bueno, nos quedamos en el surf. ¿Qué diferencia hay o a la hora no solo de entrenarse, sino de la dinámica misma entre el surf adaptado y el surf clásico? Pues en mi caso, en mi categoría, que es Visual 1, yo entro con un Caddy
que pues en este caso es mi entrenador, Lucas, y pues él entra conmigo, dependiendo de las condiciones, entra con tabla o entra sin ella, y pues él me tiene que ir diciendo lo que yo no puedo ver, pues párate aquí, empieza a remar hacia la orilla, esta ola viene de izquierdas, esta de derechas, y cuando yo estoy en la ola, él me silba una o dos veces si es de izquierdas o de derechas y yo tengo que hacer en consecuencia, pues girar o lo que sea y pues flexionar más, flexionar menos para aguantar bien la ola y hacerla lo más larga posible, porque él en ningún momento me puede tocar. Claro. Entonces Carmen, vos no hace nada, hace todo él. No. No, perfecto. Me dijiste visual 1. Hay diferentes categorías, entiendo. ¿De qué depende? Pues depende de tu grado de discapacidad. Puede ser pues que te falte un brazo, que te falte una pierna, que no tengas, que vayas de rodillas, que vayas tumbado con asistencia, o que tengas una visión parcial. Entonces ahí se agrupan en stand 1, stand 2, stand 3, NIL, PRON 1 y PRON 2, Visual 1 y Visual 2. Ahí está. Y vos competís solos contra los de visual 1, por ejemplo, que es tu categoría. Sí, Visual 1 femenino, a no ser que sea un Open y entonces ya sería Visual 1 Open. Que ahí es varones y mujeres. Sí, Cuando empezás a entrenar, ¿a qué se le... vamos por parte. ¿Qué es lo que tal vez más te costaba al principio, cuando empezaste a entrenar tal vez de una manera un poquito más seria? pues cuando yo volví de las jornadas de Cantabria, yo tenía 2 meses para prepararme el campeonato y tenía que buscar a una persona que me diera las clases, por lo menos hasta el campeonato. Me puse en contacto con la Federación Asturiana de Surf, porque aquí pues funciona por autonomías, y luego está la Federación Española. Pues yo me puse en contacto con la asturiana y me presentaron a Lucas y el primer día que yo lo conocí dije, por Dios, qué horror, por Dios, qué horror. O sea, ¿sabes cuando una persona te está soltando una chapa horrible? Tú estás aguantando el chaparrón, pero por dentro estás pensando, qué horror. Pues yo estaba así, yo había llegado con todas las ganas de meterme al agua y Lucas me empezó a soltar tremenda teoría, que si el fondo, que si el tipo de ola, que si la corriente, que si no sé qué. Y yo allí cruzada de brazos, escuchando, pero sin oír, o sea, oyendo pero no escuchando. Diciendo, por favor, qué coñazo de señor. Y este me va a dar a mí las clases. Porque en el fondo él también tenía miedo. No sabía cómo le iba a dar clase a una chica que no veía. Y al Él día era la siguiente primera vez, era la era la primera vez primera que... vez. Ah, claro. Entonces él también tenía sus reservas, aunque hubiera dicho, sí, sí, yo lo hago, de repente se vio delante de mí y dijo, ¿dónde me metí? Y al día siguiente nos metimos los dos al agua, la cosa fluyó sola y cuando salimos del agua, yo me acuerdo que me giré y le dije, Lucas, quiero que tú seas mi entrenador. Y me abrazó y llevamos 7 años juntos ya entrenando. Y cuando empezamos ya en serio, cuando yo ya supe que Lucas me iba a entrenar, cuando ya empezamos en serio, a mí me habían regalado una tabla de fibra, pero esa tabla pues no era la correcta. Y entonces coger olas de pared que son más verticales me costaba muchísimo y cuando fui a mi primer mundial, 6 meses después de haber empezado a entrenar en serio, llevé esa tabla y sé que esas olas me costaron muchísimo y estuve bastante tiempo que no me atreví a coger esas olas y ahora por suerte ya tengo más confianza, pero al principio fue yo creo lo que más costó porque en mi primer mundial, que Lucas no pudo ir conmigo, fui con otro seleccionador y con aquella tabla del demonio y, y tuve un pequeño accidente ahí con una de esas olas más verticales y le cogí como un poco de miedo. No, no el suficiente como para retirarme, pero le cogí como más respeto a esas olas así más verticales porque sabía que esa tabla como que se clavaba. Entonces me daba más respeto. Pero luego ya cuando quité esa tabla de en medio ya,
y ya empezamos a trabajar con el material correcto, pues ya se me pasó, pero fue lo que más me costó, las olas más exigentes. Cuando decís olas verticales, ¿cómo sería? O sea, ¿a qué te hace referencia con ola vertical? Pues que son más mm, la formación te las hace más rectas, más como una pared, más vertical, no que se forme y tú la puedas coger de una manera más limpia. Una ola vertical es como muy empinada, entonces, claro, con una tabla como la que yo tenía cuando empecé, pues era imposible, porque se clavaba mucho de adelante, o sea, tú la cogías y directamente te ibas al suelo. Claro. Entonces, 2 meses para entrenar, para tabla, para todo. Aparece Lucas en nuestra vida, se entrena. ¿Cómo te va en ese campeonato de España? Pues bastante bien. No fue Lucas conmigo, fui con un amigo que había hecho en Cantabria. No fue Lucas conmigo, me fue muy bien en el campeonato, quedé segunda, que bueno, yendo contra Gallo, que es el mejor surfista que tenemos, eh, pues nada mal. Y después de eso, 6 meses después de haber empezado yo a entrenar, me llamaron para ir al Campeonato del Mundo, que ahí tuve yo una escena surrealista porque, claro, a mí me llaman y me dicen, oye, que quedas convocada para el Campeonato del Mundo, no sé qué, tal, tal, 3 semanas. Y yo como, ¡ah! ¡Me muero! Y yo fui corriendo, estábamos a punto de empezar a comer. Y le digo a mi madre, que me llamaron, que me convocaron, mundial. Yo como que no articulaba bien, o sea, yo en ese momento colapsé muy fuerte y mi madre, vale, muy bien, siéntate a comer. Y yo, ¿cómo que comer? ¿Qué dices? Y yo marché de la mesa y no di más explicaciones. Mi madre siguió con su vida normal y a los 3 días le digo yo, oye, ¿cuándo vamos a hacer el pasaporte? Y mi madre, ¿pasaporte? ¿Para qué? Y yo, ¿cómo que para qué si me voy en 3 semanas? ¡En 3 semanas! ¡Hay que ir a comprar! ¡Hay que ir a hacer el pasaporte! Y yo, pero si esto yo ya te lo dije el otro día. No, pero yo pensé que era el mundial del año que viene. Dije yo, ahora entiendo yo que te quedarás como si no te hubiera dicho nada. ¿Dónde se hacía el mundial? En La Joya, en California. En California. ¿Y cómo fue ese mundial? Primero contame un poco la experiencia, más allá del resultado. ¿Cómo fue ir hasta Estados Unidos y todo? Pues fue increíble. Éramos solo 3 deportistas. Era la primera vez que se dividía la categoría entre hombres y mujeres, aunque visual era visual a secas. O sea, yo competía contra mujeres que tenían resto. Y bueno, pues después de elevar una queja en un tono un poco subido en la Federación Internacional de que no me parecía nada justo que yo tuviera que competir contra mujeres que podían ver, eh, pues después de eso competí, lo pasamos de locos también. Hubo buen rollo ese año, aunque éramos pues eso, 3 deportistas, era Gallo, Alvin, que era de PRON 1, y yo, el seleccionador Pablo Solar, y el gerente de la federación, Lorenzo. Eh, y bueno, lo pasamos muy bien allí. eh, y bueno, Gallo y yo nos metimos en finales. La verdad que yo no contaba con ello porque todo el mundo me había dado el típico ánimo de vas a aprender, tú disfrútalo. O sea, era como, llevas 6 meses, bastante con que vas. Entonces, yo la verdad que no contaba con meterme en finales y menos compitiendo contra chicas que podían ver. O sea, y cuando me vi en finales dije, aquí pase lo que pase, yo ya gané. ¿Qué pasó? Que bueno, pues quedé cuarta. eh, un cobre que tengo aquí en mi casa, como si fuera un maldito oro. O sea, a mí me pusieron ese cobre y yo lo celebré, salté, grité y a la que le pusieron el oro se quedó tiesa como una tabla. Que yo me daban ganas de quitárselo y decirle, pero muévete, hombre, haz algo, que te acaban de poner un oro. ¿Y cuántas eran en ese mundial? Igual ahí me dijiste vos, era como toda la categoría unificada, básicamente, ¿no? No había discriminación entre capacidad visual y todo. ¿Cuántos eran en las finales? Éramos en total de chicas éramos unas 20 o así y en final pues solo podíamos haber 4
porque tú pasabas eliminatorias de octavos, cuartos, semis y finales, hasta quedar solo pues las cuatro finalistas. Claro, había un largo periodo, digamos, hasta llegar en finales. No era Sí, sí. listo, una vez te subiste bien, listo, finales. Tuviste que pasar unas cuantas instancias. Sí, sí, tuve que pasar varias mangas y la verdad que cuando por fin me vi en finales dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pero muy guay. Y después, bueno, termina el campeonato mundial, me imagino tu alegría y tu euforia. Toca volver a España, me imagino. ¿Cómo seguimos en carrera surfística? Pues al volver, pues nada, seguí con Lucas entrenando a tope, nos preparamos el campeonato de España, ganamos el campeonato de España, nos vamos al campeonato de Europa y ahí eh, le nombran seleccionador nacional de adaptada. Y entonces ya ahí supimos que ya íbamos a ir a todos los eventos juntos. Y eso marcó un antes y un después. En el Campeonato de Europa quedamos segundos y luego fuimos a un campeonato internacional, quedamos primeros también, sí, quedamos primeros en ese evento y después fuimos en 2020, cuando la pandemia, fuimos al Campeonato del Mundo y ahí fue el hecho histórico de quedar campeones del mundo por dos veces, porque fue nuestra medalla individual, digo nuestra porque pues al final es un trabajo de equipo, y la sorpresa de que quedamos campeones del mundo como selección. Y fue la primera medalla de oro que se llevó España como selección y se la dio a la federación, se la dio adaptada. O sea que el surf adaptado llegó pisando fuerte. Empezamos siendo tres y ese año llevamos equipo completo y arrasamos. La verdad, qué loco. ¿Y cuánto tiempo entre el primer campeonato mundial, que eran 3, y hasta este que terminan siendo campeones? Pues menos de 2 años, porque el campeonato del 18 fue en diciembre de 2018 y el campeonato del mundo del 20 fue en marzo. O sea, fue unos días antes de cerrarse todo. Nos Mm. fuimos como el 7 de marzo, el 8 de marzo, una cosa así, y volvimos el 17. Yo cuando volví aquí a España estaba ya todo cerrado por la pandemia. Y Carmen, ahí ya en ese mundial sí se discriminaba por categoría o seguía siendo medio todos No, contra todos. ahí ya ese año nos dieron la noticia de que sí que ya había Visual 1 y Visual 2 y que ya íbamos a estar separadas por si eras ciega total o parcial. O parcial, Y claro. Sí, vos ahí dijiste, listo, me pusiste a competir en las mismas condiciones, me las como a todas, dijiste vos. pues me pasó una cosa curiosa en ese año que yo, el día que llegamos a Estados Unidos, yo soñé que ganaba el mundial y unos días después lo gané de verdad. Qué loco. Y Carmen, dijiste, me pusieron el cobre, salté, grité, festejé y la del oro ni se movió para en 2 años prácticamente que la que le pongan el oro sea vos. Llévame a ese momento, al momento de medalla, sentir la medalla en el pecho y saber que más alto que eso no se puede. ¿Qué sentiste? ¿Qué te generó? Pues lo sentí como si fuera, como si estuviera viéndolo y no fuera conmigo, no sé, una sensación extraña, como si fuera un sueño, ¿no? No sé, ¿sabes cuando estás viendo una película y estás metido dentro de la película porque estás siguiéndola a fuego, pero no es real? Pues eso me estaba pasando a mí. Tal cual. Eras la protagonista de esa historia que no te estabas dando cuenta que eras vos, digamos. O sea, creía que era otra cosa, o era otra persona la que le estaba pasando. Pero bueno, yo cuando me pusieron la medalla me la quité, la besé, la levanté, hice de todo. Está genial. Dijiste que no solo, bueno, ustedes como campeones del mundo de manera individual,
pero también España, ¿cómo se valoriza eso? ¿Es por cantidad de medallas o cómo se mide quién es campeón a nivel nacional? Pues cada país, cada deportista de cada país va sumando puntos por cada manga en la que entra y cada puesto que consigue le da más puntos. Entonces, luego todos esos puntos se suman y le dan los puestos en el ranking por equipos. Y nosotros estábamos allí todos juntos en plan de, oh, quintos nada, venga, pues cuartos, nada, cuartos tampoco, terceros nada. Y cuando dicen, in second place, y nos ves echar a todos a andar y de repente dice, United States. Y fue cuando nos dimos cuenta de que éramos nosotros campeones y nos pusimos a celebrarlo. Y los de Estados Unidos, en plan de, cortaros un poco. Y Lorenzo diciéndonos, chicos, controlaros un poco y tal, ¿eh? Y nosotros, perdón. Y de repente, aguantamos así un segundo y de repente, ¡Ué! No podíamos. Y nada, subimos, nos dieron la bandeja esa de oro que te dan y las medallas de oro. Vaya fiesta montamos y luego después en la casa, porque nosotros cuando vamos eh, alquilamos casas y pues quedamos luego en la casa a celebrarlo. Nos metimos varios en una piscina que teníamos allí con la ropa y todo, las medallas, una liada. Nos hicieron un documental súper chulo, Invencibles, que pues se va viendo la convivencia de esos días, las mangas, los oros que se van ganando y al final pues como ganamos el oro por equipos y fue muy guay esa convivencia, fue genial. Qué increíble. Felicitaciones por tercera vez, Carmen. Ya las estoy anotando. Carmen, bueno, y de marzo a 2020, hoy estamos a mayo de 2025. En el medio, en cuanto a carrera surfística. Pues en 2021 ganamos la plata tanto en individual como por equipos en el Mundial y ganamos el Campeonato de España desde 2020 hasta ahora. Eh, en el 2022 quedamos plata otra vez en individual. No, en el 2022 no fuimos al Mundial porque Lucas se puso malo y yo también. En el 2023 quedamos bronce en individual y por equipos no conseguimos resultado. Y en 2024 quedamos bronce en individual y cobre por equipos. Y luego en el Campeonato de Europa de 2024 quedamos campeones por equipos y segundos en individual. Ay, sí, tenés más medallas, Carmen. Una cantidad de medallas impresionante. Me dijiste igual en el 2022 que no fueron porque estaban enojados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? No, estábamos enfermos. Lucas estaba ingresado con una apendicitis y a mí me acababan de operar o algo pasó. Estaba yo también mala. Está. Ahí está. Bueno, ahí estuvo la diferencia entre España y Argentina y la interpretación de palabras. Carmen, y saliendo un poco del deporte y saliendo un poco del surf, algo que siempre me ha interesado sobre las personas ciegas es cómo se adaptan y cómo terminan utilizando los otros sentidos o cosas que tienen a su alcance para, obviamente, transcurrir su vida como cualquier persona. ¿Qué tanto te apoyas, por ejemplo, en el tacto a la hora del día a día? ¿Te sirve realmente como para fluir, como para muchas veces he escuchado decir que tal vez el tacto es la manera de ver de los ciegos? ¿Es realmente así? Sí, a ver, al final tú acabas dándote cuenta de que tienes que utilizar más los otros sentidos y te vas fijando en cosas que el resto no. Por ejemplo. Por ejemplo, a mí me pasa de que yo me tumbo con mi madre, por ejemplo, a ver una serie y estamos viendo la misma maldita serie y yo le digo, uy, sale no sé qué actor y mi madre, ¿dónde? Y yo, que sí, ese que habla. Y ella, hostia, pues sí.
Y es como, pero tía, estamos viendo lo mismo, ¿eh? Y ella, ya, pero es que yo no me estaba fijando. Porque yo me fijo en la voz o me fijo en, pues a no sé quién, a no sé qué actor siempre le dobla a la misma persona. Y eso, por ejemplo, mi madre no lo sabe. Claro, ahí está. Sí, es verdad, es más, se hace mucho que tal vez a una persona muy famosa o a un personaje siempre lo doble la misma persona para ese idioma. eh, y claro, ahí está. ¿Sos de ver serie, de películas y esas cosas? ¿Te gustan mucho? Sí, sí, sí. O sea, en el cine de aquí, del centro comercial de aquí cerca, ya nos conocen por el nombre. O sea, con eso te lo digo todo. Claro, y sí, la cantidad. ¿Película favorita tenés? ¿Hay alguna ahí que te guste más que el resto? Sí, me gusta mucho Intocable. Me gusta ¿Intocable cuál es, Carmen? la El... de un señor blanco que es tetrapléjico y contrata a un negro de un Ah, barrio sí, marginal. Esa, me sí. encanta. Me encantan los chicos del coro, que es de un profesor que llega a un colegio como de reformatorio para niños y les empieza a enseñar música. Esa peli es buenísima. Em, y no sé, luego me encantan las pelis animadas clásicas, El Rey León. El Rey León no consigo verla a día de hoy sin llorar. Estoy ansiosa porque salga el live action de Lilo y Stitch, que sale mañana día 23. Y yo siempre busco a alguien que quiera ir conmigo a ver esas cosas. Fui con mi madre y con mi marido a ver Mufasa cuando salió y me lo pasé de locos. Sí, ahí acabas de decir una persona que todavía ni hablamos, no hablamos de cómo se conocieron, ni cómo... algo que me quieras contar para no indagar mucho yo y no limitarte con la respuesta, si algo que me quieras contar de tu marido. Pues bueno, yo lo conocí en una actividad de la ONCE hace 3 años, sí, por ahí. Y cuando yo lo conocí, me cayó bien y eso, pero no quería nada con él. Y, y bueno, pues al final él me empezó a hablar así como disimuladamente, ¿no? Y un día, de hecho, yo había ido con otros amigos al cine y me hizo una videollamada perdida y yo como, uy, digo, ¿me llamaste? Es que estaba en el cine y él, ay, vaya, pues, eh, ¿te hicieron algo por mi culpa? Y yo, no, no, y tal. Dice el, bueno, pues te tendré que invitar a un café por las molestias, ¿no? Y pues aquí estamos. Ya, ¿y cuánto tiempo de esto? Pues, ya te digo, pues 3 años o por ahí. Claro. Mamita querida, era tan fácil como un mensaje. Mira, 3 años después. Sí, No, sí. pero es así, es increíble también las cosas como nacen de uno y después se van desarrollando. Eso es algo de la vida que siempre me impresiona, como uno no se da cuenta eh, que tal vez una acción después termina desencadenándose. Si él no te mandaba ese mensaje, por ejemplo, hay No, yo, tantas cosas que no hubiesen pasado, tantas es cosas. que yo no, a ver, a mí él sí, me llamaba un poco la atención, pero tampoco era como de Dios mío, que quiero salir con él, pero él, por el contrario, desde el día en que me conoció sabía que quería salir conmigo Mm, y no sabía cómo hacer y estaba en mi chat pensando si escribirme o no, me hizo la videollamada sin querer y gracias a eso fue que nos escribimos. Empezamos a quedar a tomar cafés de vez en cuando él salía de la universidad. Y de cafés pasamos a quedar a comer. De quedar a comer pasamos a que gracias a él yo pude ir a Disney, que era mi sueño, porque nuestro primer viaje juntos fue ir a Disney. Eh, y de ahí, unos meses después, estábamos viviendo juntos y poco después estábamos prometidos. qué increíble, realmente. No, y además, para que cuando se nota cuando hablas de él, todo el sentimiento que te nace, nada, me pone muy contento realmente. Y bueno, bien ahí
que por ese error, por esa videollamada no hecha, terminó desencadenando en todo esto. Me parece espectacular. Carmen, y una pregunta que también me encantaría hacerte y que la pensé mucho es, te soy sincero, al principio cuando pensaba hacerla, que dije, no sé si hacerla así porque realmente no me parece, tal vez no hay. Y después dije, no, claramente hay, existe. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de ser ciego? ¿O qué es lo más positivo que vos ves de tu ceguera? Ah, esto es fácil, esto es fácil. Lo más positivo es que puedo meter a mi perra donde quiera. Ahí está. Y sí, no, está perfecto. A ver, yo puedo ir con la perra donde me dé la gana y puedo ir sin que a nadie le parezca extraño. O sea, tú si tienes perro, hay muchos sitios donde te dice un cartelito a la puerta, prohibido perro, excepto perro guía. El perro guía ya no, a ver, hay algún imbécil que te dice, no, perro no, y yo, "Ch, es un perro guía". Y llego y me siento a tomar mi café tranquilamente con mi perro. ¿Qué significa tu perro para vos? Pues todo, porque yo a mi primera perra la cogí cuando yo tenía 15 años y porque yo no quería esperar pudiendo formarla yo. Y decidí formarla yo, rompí mi hucha y con el dinero que tenía compré la perra y, y empecé a leer eh, todos los libros que había disponibles en inglés, en español, me daba igual, todo lo que había disponible sobre adiestramiento de perros guía lo leí y con eso cogí y la formé. Es una perra formada en la calle, o sea, es una perra que le gusta más la calle que a las baldosas, o sea, y pues ella ha formado parte de mi vida desde que tengo 15 años y ahora ella tiene 13. Y pues ahora, cuando yo oficialmente, después ya de años, me saqué el título de instructora, cogí a su sucesora. Ella se retiró y ahora vive mejor que yo. Vive mejor que yo. Y se lo merece. Y yo la veo feliz. La semana pasada la llevamos a la veterinaria a que le hicieran una revisión porque, pues, asegurarnos de que está bien y nos dijo, está mejor que vosotros. Dije, no me extraña nada, come bien, sale cuando quiere, entra cuando le da la gana, duerme en una cama mejor que la mía, si es que como no va a estar bien, si nos va a enterrar a todos. Ahora Luna prefiere a Víctor porque Víctor no le manda, Víctor solo le da cosas ricas y yo soy la que siempre tiene que decir que no. Sí. Alguien Y tiene que poner mano dura. Víctor y ella se entienden y a mí eso me hace muy feliz porque hace poco, para 3 semanas, vino mi suegra a casa y trajo un queso y según dijo, nada, pues te traje un queso y no sé qué, y dice Víctor, ¿oíste eso, Luna? Tenemos queso. Echaron a correr los dos para la cocina. No hizo falta ni terminar la frase de tenemos queso. Echaron los dos a volar para la cocina. Y ellos dos se entienden, ya no solo con la comida, se entienden con todo. Y eso a mí me hace feliz, porque que él me aceptara a mí, vale, pero que aceptara a mis dos perras como si fueran suyas, eso a mí me encanta. Qué increíble hasta incluso que sobrepongas la posición de las perras, porque acabas de decir que me aceptara a mí, vale, pero que acepte a tus perras, que hasta incluso lo pongas por encima de lo tuyo, me parece impresionante. Y, Carmen, si la segunda parte de la pregunta no es qué es lo que menos te gusta, sino me gustaría cambiarla un poco y preguntarte si pudieses elegir una cosa para poder ver, ¿qué elegirías? Ya sea eh, películas, series o los colores o la cara de alguien, ¿qué elegirías? Uf, uf.
Está complicado, ¿eh? Está muy complicado. ¿Querés que te diga tres? Hacemos un tres para que tal vez sea un Tres, poco más tres. fácil. Perfecto, dale, tres. ¿Qué tres cosas elegirías para poder ver? A mi madre, a Luna y a Víctor. Ahí está. Perfecto. Y por último, Carmen, este podcast se llama Protagonista porque yo soy un fiel creyente de que todos tenemos la posibilidad de ser los protagonistas de nuestra propia historia. Solo es cuestión de actitud, de asumir el rol, de ir para adelante y de, obviamente, saber surfear justamente las dificultades de la vida. No cabe ningún tipo de duda, no solo por la conversación que hemos tenido, sino por el cualquiera que sepa brevemente quién sos, que vos sos una protagonista del carajo, como se dice en Argentina. Pero también hay algo que he notado mucho, que es que si bien todos tenemos el potencial para hacerlo, y esto está atado a lo que hablábamos antes de los padres y de la gente que no se anima, si bien todos tenemos el potencial para hacerlo, hay muchas personas que o no se animan, o no saben qué quieren, o saben qué quieren, pero les da miedo dar ese pequeño paso. ¿Qué le dirías vos a esa persona que tal vez sabe que quiere o que quiere un cambio, pero que no se está animando a hacerlo o a darlo? Pues que nadie más que nosotros mismos nos tiene que limitar, porque al final, si nosotros tenemos un sueño, ese sueño tiene que cumplirse y los sueños empiezan a ser posibles cuando creemos que son posibles. Así que, pues, pues hay que pelear por ello y hacer que eso sea así. Espectacular. Carmen, te dije que por ser capítulo 13 ya era especial desde el Vamos. No tengo pelo en la lengua para decirte que sos, sin lugar a dudas, mi protagonista favorita. Agradecerte muchísimo por estar acá. Disfruté muchísimo la charla y te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y bueno, y me tocará ir a verte a algún campeonato nacional, europeo o internacional y hinchar ahí con las banderas, con todo. Hombre, pues yo encantada, ¿eh? Ya lo sabes que estás más que invitado. Genial. Lo único que sí voy a tener que llevar una mitad argentina, mitad española, porque no puedo estar con una 100% española. Bueno, Nobleza hombre. obliga, el territorio me manda. Bueno, hombre, los chicos de Argentina también son muy majos, ¿eh? Los del Mundial, los que yo conozco, son muy majos, o sea ¿Ah, que sí? no hay problema. Ok, bueno, yo te voy a hinchar a vos igual. Ahí sí voy a Eso. dejar de lado el patriotismo. Carmen, nada, te mando un beso enorme. Gracias. Igual. Si llegaste hasta acá es porque te entiendo que te gustó la charla y en caso de que así sea, no te olvides de suscribirte acá abajo. No te cambia nada, YouTube no hace nada distinto y a mí me acerca a que ellos me empiecen a pagar por el contenido y a su vez a poder vivir de estas entrevistas, trayendo cada vez más invitados, mejorando la calidad del podcast y muchas otras cosas para que el contenido sea cada vez más interesante. Es un clic acá abajo, suscribirte y ya está. Muchas gracias.